Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos un poco acerca de la arquitectura latinoamericana a finales del siglo XX, en el periodo comprendido entre 1975 al año 2000. En América Latina, posterior a la arquitectura racionalista, surge el movimiento moderno, que más tarde cae en crisis. Esta crisis se da cerca de los años 60 del siglo XX, y aunque tuvo algunos aciertos, la modernidad, vista desde varios aspectos, se convirtió en un elemento letal para las ciudades y los centros históricos de América Latina. En la mayoría de los casos, estos centros de historia de las ciudades se vieron invadidos por edificios modernos de mala calidad, descontextualizados y sin ningún carácter de la cultura del lugar. Y es que a nivel global se desmeritó al movimiento moderno y a su conjunto de valores, que fue reemplazado por la carencia de los mismos. Este modernismo solo pretendía una renovación con una arquitectura de edificios puros y fríos, categorizándola como una máquina de vivir. Es aquí cuando se muestra el rechazo total ante esta ideología carente de valores históricos y donde las ciudades emplean ese sistema estético para conllevar la época de modernización. Se deja este trabajo a la imaginación y a la creatividad del arquitecto. Consiguiente a esto, el historicismo del posmodernismo llega para potenciar esa moda del momento, evocando algunos estilos pasados. Esto se complementa de una forma liberadora con la yuxtaposición de formas geométricas puras, con la recuperación de ese mundo metafórico ante la vacía corriente modernista. Esto produjo el regreso del eclecticismo, pero este sería un eclecticismo un poco más selectivo en la elección de estilos y códigos clasicistas, donde se toma un repertorio principalmente decorativo, y esta nueva imagen trae consigo un positivo contenido lúdico y una base superficial para las nuevas propuestas. Es entonces cuando los autodenominados lápices de oro, esos diseñadores que trajeron el posmodernismo a nuestro continente, que es uno de los acontecimientos que provocarán la revuelta de una oportunidad a la historia y que generará nuevas producciones arquitectónicas sobre lo construido, que hoy día enriquece ese legado histórico pasado. Durante la década de los años 80, esta discrepancia desemboca en dos estilos: el posmodernismo y el movimiento tardomoderno. Dentro de este movimiento se incluyen también el high-tech y la desconstrucción. Generalidades. Para esta época el posmodernismo tuvo planteado varios objetivos para la solución de problemas provocados por el modernismo. De este modo procuraba transmitir esa sensibilidad para con el contexto de las obras los arquitectos tomaran en cuenta la relación urbana. Es también aquí cuando esta ornamentación que antes se había dejado de lado por ser considerados innecesarios y excesivos en el modernismo es traída de vuelta y entra en convergencia con la impronta que se considera la fachada, la imagen simbólica de la casa u obra construida. Una de las características más importantes del posmodernismo es esa agrupación de una serie de tendencias que lo que busca es una salida al estancamiento en la que había caído la arquitectura en las últimas décadas. Partiendo de aquí, se vuelca la mirada hacia modelos y raíces históricas, vuelve la simetría a ser admitida, las columnas de la antigüedad, las ventanas semicircular, etc. Dentro de las edificaciones postmodernas latinoamericanas también podemos encontrar elementos arquitectónicos característicos como lo son los frontones griegos, las columnas, las rosetas, las balaustras neoclásicas, molduras, entre otras. Pedro Ramírez Vázquez, un arquitecto, urbanista, maestro, diseñador y funcionario. Fue uno de los más importantes arquitectos mexicanos, siendo sus obras muy conocidas. En ella busca la sensación de monumentalidad, logra que el edificio forme parte del paisaje, además aplica elementos brutalistas y sobrios. Su producción arquitectónica tiende a la experimentación, a la búsqueda de un lenguaje personal a través de raíces propias, el yo artista y las formas útiles para la mayoría.
el nosotros social, carácter público de su obra. Sus obras siempre exuberantes y sensibles, valiéndose de la técnica estructural como medio de exteriorización de esas inquietudes. Veía la arquitectura como herramienta de cambio de la sociedad y por servicio de la misma. Como él menciona, la arquitectura debe estar al servicio de los demás. Nunca me he preocupado por hacer una arquitectura que se identifique conmigo. Descubriremos algunos de los legados de este arquitecto. Las obras de Pedro Ramírez siguen en pie y son un símbolo hoy en día para la vida cotidiana de la capital. Basílica de Guadalupe. La nueva Basílica de Guadalupe, que fue levantada a mitad de la década de los 70, donde se aprecia mejor el arte de este arquitecto. La construcción de la nueva basílica cambió totalmente el panorama. En la antigua Plaza de las Américas, donde el conjunto de Ramírez Vázquez se completa con un reloj astronómico. Finalizada en el año 1976, tiene un área de 10.000 metros cuadrados y es el más grande espacio de la religión católica en México. Fue construida a partir de la necesidad de alojar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir la entrada de una mayor cantidad de peregrinos, ya que el antiguo templo se encontraba en condiciones deplorables y era peligroso para su uso. La forma que sigue la arquitectura responde a su principal función, la de acoger a los miles y miles de peregrinos que vienen desde todas partes del mundo a visitarla. El proyecto comprendía una nave central con un claro de 63 metros que ilumina columnas intermedias, 2 capillas grandes, 9 pequeñas, un sótano y varios niveles para oficinas y dormitorios. La basílica se hizo de base circular y libre de apoyos, con 100 metros de diámetro para que el mayor número de visitantes pueda participar de las ceremonias litúrgicas y por otro lado hacer que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda ver desde todos los puntos interiores de la basílica. Dicha imagen se encuentra detrás del altar bajo una cruz de importantes dimensiones en un muro con acabados de similar al plafón. Para una mejor visibilidad de la imagen se ha construido una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras que permiten que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma posible. El altar tiene un acabado diferente, realizado en mármol y está a varios niveles sobre la asamblea, con el objetivo de resaltar ese sector de la planta. Este cuenta con aproximadamente 11.000 flautas al frente. Por otra parte, la estructura de la cubierta está construida en un hormigón armado y recubierta con láminas de cobre que al estar oxidadas le otorgan un característico color verde. Al ser como una gran carpa, recuerda a la tienda que usaban los judíos en su peregrinar por el desierto y es al mismo tiempo el símbolo del manto de la Virgen, que protege a quien la visita. La gran columna que le sirve de eje tiene 42 metros de altura y en su interior se encuentran las oficinas administrativas de la basílica. En el interior de este templo caben 10.000 personas, ubicadas en la parte central, y en las 9 capillas del piso superior que en caso necesario pueden prestarse para ceremonias distintas a las del altar mayor, que pueden llevarse a ella a través por 2 caminos. Los sacerdotes llegan a través de este espacio que es la sacristía ubicada detrás del altar. En el caso de los creyentes deben entrar por la parte frontal y subir las escaleras que están detrás de los vitrales que pueden verse en la parte alta, que son tan solo una parte del enorme conjunto. Desde la capilla abierta del segundo piso que se dirige hacia el atrio recordando a las que utilizaban los primeros frailes durante el siglo XVI. El número de asistentes se aumenta a un total de 50.000. En el sótano de la basílica están las criptas, son más de 15.000 nichos y 10 capillas para recordar a los difuntos que ahí descansan. En el 2009, la basílica fue señalada como el principal destino religioso a nivel mundial, de acuerdo con la Oficina Española de Turismo. Palacio Legislativo de San Lázaro.
Este edificio es la sede principal del Congreso del Gobierno de México, siendo sede oficial permanente de la Cámara de Diputados de México y también sede del Congreso General o Congreso de la Unión cuando realiza sesiones conjuntas con el Senado. Está ubicado en la Avenida Congreso de la Unión. Recibe este nombre por estar construido en los terrenos de lo que fue la estación de ferrocarriles de San Lázaro. A consecuencia de la crisis económica de principios de los 80, hubo necesidad de disminuir el ritmo e incluso suspender parte de la construcción. Se continuó la obra en el área de la Cámara de Diputados por diversas razones. El edificio que corresponde a la Cámara de Senadores nunca se concretó. En el conjunto se presenta una serie de simbolismos. Se eligieron materiales utilizados desde la época prehispánica, si bien se adaptaron a nuestro tiempo. Materiales sencillos, naturales como el tezontle, pero trabajados con herramientas modernas y sistemas constructivos contemporáneos. Predomina la madera y la cantera. Lo que se busca es que sean de fácil mantenimiento y adecuados al servicio que habrán de prestar. La fachada principal del edificio tiene los colores nacionales. Está formada por 3 cuerpos. Los 2 de los extremos se encuentran forrados de tezontle rojo, el central de mármol blanco, formado entre ambos una amplia plaza de acceso. Sobre la puerta principal se encuentra un conjunto escultórico en bajo relieve, sobre una plancha de bronce oxidado en verde realizado por José Chávez Morado, dando el total del conjunto de los 3 colores de la bandera de México. El conjunto escultórico tiene como motivo central el escudo nacional. Lo rodea una serie de banderas en movimiento. Simboliza la pluralidad de pensamientos. De las enseñanzas surge el rostro que representan los movimientos populares que México habrá de ver. Una enorme serpiente emplumada es el símbolo de la cultura tradicional. Encima de ella surgen vírgulas que al ascender se unen con varias manos, y cada una de estas, acompañada por diferentes alegorías, simboliza la diversidad política, económica y social de México contemporáneo. Corona el conjunto un gran sol de la inscripción Constitución Política Mexicana. A cada lado, como elemento de fondo, aparecen representaciones de las culturas urbana y rural. Del vestíbulo se ingresa a la sala de sesiones, el principal y más reconocido de todo el palacio, y que es donde se reúne a sesionar la Cámara o el Congreso General. Fue diseñado para mantener una estética parecida al recinto legislativo de Donceles y tiene una capacidad para 2.000 personas, tomando en cuenta las galerías para invitados especiales. En la sala de sesiones se pueden reunir los 500 diputados y los 128 senadores en conjunto, y está conformado por un amplio hemiciclo que desciende hacia el centro de forma escalonada. Las paredes laterales de la sala están forradas de madera, mientras que la frontal lo está del mismo tezontle rojo de la fachada. En esta pared, al extremo contrario del ingreso al salón, se encuentra el principal distintivo visual del recinto, el muro de honor. Este muro de honor es un conjunto de superficies sobre las que se ha inscrito el nombre de héroes nacionales, instituciones o individuos reconocidos por sus méritos a la patria en letras de bronce dorado, coloquialmente denominadas letras de oro, con el objetivo de rendirle homenaje, perpetuar su nombre en la memoria histórica. En el Palacio Legislativo, el muro está formado primeramente por una superficie de cantera colocada en el extremo superior de la pared frontal, junto al techo, y en enormes letras bronce dorado se encuentra la célebre frase del presidente Benito Juárez: Lina Bobardi. Con un rumbo radical y moderno, todo su trabajo está impregnado de un carácter de aproximación a la cultura y modo de vida popular, de eliminar las distancias entre la cultura de élite y la cultura popular.
Su obra arquitectónica construida posee una precisión conceptual y material, por lo que generalmente es famosa, aunque desarrolló infinidad de proyectos no construidos. Una de las originales cosas que llaman la atención al ver su trabajo es su enorme capacidad creativa, colaboraciones en películas, escenografías de ópera y teatro, escritura y periodismo, pintura, activismo cultural, diseño de mobiliario, moda, joyería y arquitectura. Su principal influencia es el arte popular brasileño y su trabajo adquiere la dimensión del diálogo entre lo moderno y lo popular. Todas estas obras cobran un nuevo sentido al verlas como conjunto. Es con este criterio que se comenta el proyecto del Centro de Ocio CED Fábrica Pompeya, construida entre los años 1977 a 1986 en Sao Paulo. Este proyecto reúne una condición de madurez y síntesis dentro de la obra de Lina Bobardi, donde aparecen claramente los intereses y preocupaciones del arquitecta. Se trata de una obra tardía en su carrera, parte de lo que podríamos llamar un retorno a la arquitectura. Esta edificación como centro de ocio se compone por la asociación de un bloque de canchas y una piscina distribuidos en 5 pisos, un área de talleres, una biblioteca, salas de estar y de exposición, auditorio, un restaurante y una larga terraza solaria. Podríamos decir que el modo de entender el programa arquitectónico en Pompeya tenía que ver con una manera de estar en la ciudad y de ocupar los espacios públicos o colectivos, casi un ejercicio de microurbanismo. La construcción de esta edificación pone de manifiesto una condición material que podríamos denominar como austeridad expresiva. Por un lado, la brevedad en cuanto a los medios, una austeridad material y formal; por otra parte, una fuerte expresión plástica, no como un problema formal, sino más bien como un asunto de intensidad. Uno de los elementos de esta intensa expresión plástica es el cuidadoso y variado uso del hormigón en el encofrado de la torre de agua, en el cual se controla el relieve del colado, en los muros de las torres con moldajes de tablas horizontales y verticales o en sus perforaciones primitivas. En los muros del hormigón vistos del volumen que alberga las canchas, del que se puede leer no solo las marcas del moldaje de tablas horizontales, sino además las llegadas de las vigas de las losas interiores, así como las perforaciones de los andamiajes, expresiones visibles de esa condición que tiene la arquitectura de ser huellas de su propia construcción. Uno de los elementos más característicos es el teatro, con un escenario al que están orientados 2 palcos de vista opuesta hacia él. También el espacio interior más grande ha sido aprovechado como un recinto recreativo de encuentro y convivencia, en donde se encuentra un lago en su interior. La circulación en el recinto se realiza sobre todo en torno a 2 grandes calles principales. Una de ellas, más resguardada que la otra, ofrece un mayor acceso a distintas zonas. La circulación vertical se realiza mediante el prisma más pequeño por medio de escaleras externas ubicadas en los alféizares y ascensores. La circulación horizontal a través de los edificios se realiza mediante las pasarelas. Cada una de las pasarelas elevadas tiene un diseño diferente. Museo de Arte de Sao Paulo, 1958. Se considera una edificación representativa de la arquitectura moderna de Brasil. Los promotores del proyecto fueron Pietro Maria Bardi, marido de Lina, quien junto a Assis Chateaubriand decidieron crear un nuevo museo de arte en Sao Paulo. Valorado internacionalmente por su calidad y variedad, la colección del Museo de Arte es considerada una de las más significativas de América Latina, con obras que proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Con 8 metros de altura desde el suelo y con 74 metros de luz entre las columnas, esta construcción se convirtió en la planta libre más grande del mundo. Este lugar, en el medio del cruce de 2 ejes viarios,
Tiene hacia un lado la calle y hacia el otro el Parque Trianon, desde donde se tiene vista hacia la ciudad y la Sierra de Cantareira, como un gran volumen suspendido y colgado de marcos rojos, dejando así el nivel de la calle de libre circulación. El MAS fue pensado como una arquitectura simple que logrará reflejar un carácter monumental con el fin de expandir la cultura en la ciudad. Con relación del interior y exterior, el museo repite un sistema de acristalamientos en sus fachadas, lo cual lo hace muy flexible a la hora de relacionarse con el entorno circundante de la ciudad. Con 10.000 metros cuadrados, la cubierta que genera su suspensión forma una gran plaza que funciona como un hall cívico, una sombra en la ciudad donde las personas se encuentran. Esta plaza además constituye el hall del museo, articulando los dos paisajes que se unen a través de este edificio. Este vacío se relaciona con la manera de exposición al interior del museo, donde el usuario pasa a ser el protagonista quien decide su propio recorrido y movimiento, tanto al interior como en el exterior. En cuanto a la distribución del MAS, dentro del basamento se encuentra un extenso hall cívico, el cual es sede de reuniones públicas y políticas, un teatro auditorio y otros más pequeños con salas de proyecciones. Por su parte, el volumen flotante alberga la pinacoteca con escritorios, salas de exposiciones, una fototeca, filmoteca y videoteca. Las circulaciones verticales del proyecto se conforman por una escalera en el exterior y un ascensor en acero y vidrio, donde la escalera es la que representa el paso del pasado al futuro, articulando el espacio a través de un lugar de encuentro entre el interior y el exterior, invitando a los transitorios a subir por ella, ascendiendo lentamente y por debajo de un gran volumen de escala monumental. Los marcos no siempre fueron rojos. Con la reforma del año 2001 se efectuó una impermeabilización y restauración general que incluyó la pintura de esta gran estructura, la cual adoptó una mayor importancia al destacarse desde muchos puntos de la ciudad. Los materiales utilizados fueron hormigón armado a la vista, cristal templado y paredes plásticas. Los pavimentos son de caucho negro tipo industrial en toda la obra, excepto en el hall cívico, donde se revistió con piedra goyada. Estos 4 grandes pilares entrelazados por 2 enormes e impresionantes vigas funcionan como un exoesqueleto que sostiene el edificio para permitir que sus visitantes y ciudadanos mantengan un recorrido fluido sin interrupciones. Iglesia del Espíritu Santo do Cerrado, ubicada en Uberlândia, construida entre 1976 y 1982, está formada por un conjunto de 4 volúmenes cilíndricos articulados entre sí, que se adaptan a la pendiente del solar. El concepto es sencillo: 3 estructuras circulares dispuestas en diferentes niveles en un terreno rectangular, situado en el extremo de una manzana. 3 de los lados de la parcela dan a la calle, siendo el lado más largo donde se localiza la fachada principal que desciende hacia el norte. El espacio de celebración se localiza en la parte alta e incluye la torre del campanario, también circular. La madurez de la arquitecta se refleja en la pureza formal de la propuesta y en el uso honesto de los materiales disponibles. El proyecto fue pensado y completado con un sentido auténtico de apertura y de comunidad que todavía sigue presente en el lugar. En la cota más elevada, el campanario, un volumen alargado y esbelto, anuncia la presencia del conjunto. Junto a él, el cilindro de mayor diámetro alberga la iglesia propiamente dicha. La casa parroquial, una residencia para 3 religiosas, ocupa el volumen intermedio con su pequeño claustro y jardín central. Un poco más abajo, un pabellón a imagen y semejanza de una cabaña indígena se destina a reuniones, fiestas y a la enseñanza de diversos oficios.
Este espacio, junto con el pequeño campo de fútbol, lo más importante durante la construcción de la Iglesia del Espíritu Santo fue la posibilidad de contar con un esfuerzo colectivo entre arquitecto y mano de obra. El proyecto no fue preparado en un estudio de arquitectura y enviado para su ejecución, sino que hubo un contacto permanente y cercano entre el arquitecto, el equipo de construcción y las personas que se encargaron de construirlo. Sin acabado especial, materiales locales fueron utilizados para la realización del proyecto, ladrillos cerámicos y la estructura de madera. El hormigón armado fue utilizado únicamente en las partes esenciales de la estructura. Las cubiertas son de teja colonial y el acabado del suelo es muy sencillo, de cemento con cantos rodados de pequeño tamaño. Todos los materiales están expuestos con pintura aplicada directamente sobre los elementos estructurales. Lúcio Costa, arquitecto brasileño, nació en Francia y en 1917 decide regresar a Brasil con su familia e incursionar en la Escuela de Bellas Artes en Río de Janeiro para posteriormente comenzar con sus estudios en arquitectura. Básicamente su pensamiento ideal siempre estuvo presente en lo que sería la arquitectura moderna. De hecho, tuvo como un intento vasto de incursionar este tema de la arquitectura moderna en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, este no tuvo mucha relevancia. En reflexión y en síntesis, es considerado el precursor de la arquitectura moderna en Brasil, siguiendo lo que serían los postulados de Le Corbusier. El Ministerio de Educación y Salud o edificio Gustavo Campena. Ubicado en Río de Janeiro y construido a partir de 1936 hasta el 1945, el edificio es considerado uno de los exponentes más representativos del movimiento moderno en Brasil. Con la necesidad de promover el movimiento moderno y el desarrollo del país, en esa época el gobierno de Brasil decide someter el proyecto a concurso y premian al entonces ministro de Salud, Gustavo Campena. Este decide buscar arquitectos de la talla como lo es Lúcio Costa y entre otros arquitectos. Lúcio Costa inicia el proyecto, pero termina abandonándolo. Y es así como Oscar Niemeyer culmina el proyecto en 1945. El edificio se compone de dos volúmenes, uno vertical y el otro horizontal. El volumen vertical es en forma rectangular y está elevado sobre pilotes, mientras que el horizontal cruza por debajo de este y lleva hacia una plaza donde están los jardines de los patios coloniales. El arquitecto Lúcio Costa concibe que en el diseño del edificio se cumplen los 5 puntos de la arquitectura Le Corbusiana, lo que son la elevación sobre pilotes, para así liberar el plano sobre la calle. La terraza jardín es para devolver aquella naturaleza del terreno, las ventanas corridas, que son básicamente para maximizar la relación con el entorno, es decir, la relación del interior con el exterior, e incluso se llega a implementar lo que serían los brisoles, el cual son elementos para la protección del sol y son básicamente muy importantes porque debido al clima de Brasil. Brasilia es considerada la capital de Brasil y cuenta con una población de aproximadamente 2.500.000 habitantes, de las cuales 600.000 viven en el llamado Plan Piloto. En 1956 se comienza con lo que sería la construcción del Plan Piloto, impulsada por el presidente Juscelino Kubitschek. Este decide someter el proyecto a concurso y en 1957 lo gana el arquitecto y urbanista Lúcio Costa junto con su amigo y colega Oscar Niemeyer, quien es el encargado de diseñar la mayoría de los edificios públicos de la ciudad. Para el diseño del plan piloto, primeramente es inspirado por la forma
de la señal de la cruz. Sin embargo, este diseño fue sufriendo modificaciones después de su presentación hasta convertirse en la unidad formal de un avión. El proyecto básicamente consistió en un eje vial en sentido norte-sur y un eje monumental de oriente a occidente. El eje vial, que va de norte a sur, está compuesta por las alas del plan piloto. Estas alas del plan piloto, en ellas se encuentran las supercuadras residenciales y comerciales, donde además se encuentran hospitales y escuelas. Por otro lado, el eje monumental, que está compuesto por el de oriente a occidente, en este se encuentra lo que sería la Plaza de los Tres Poderes, los ministerios y la catedral. Al oriente podemos ver los sectores comerciales, la torre, la estación de ferrocarril, sectores deportivos como el gimnasio y el autódromo, y al occidente se encuentra la Plaza de los Tres Poderes, los ministerios y la catedral. Emilio Duarte nace en Chile en 1917 e incursionó sus estudios en la Universidad de Chile. Realizó escritos y aportes acerca de los arquitectos modernos más importantes del siglo XX, además de hacerse cuestionamientos y análisis acerca de cómo se vivía en ese entonces. Una frase emblemática sería: estamos en una época de donde 40 metros cuadrados son suficientes. Frases que dejaban al descubierto lo que era vivir dignamente en esa época. Es la Universidad de la Concepción, el plan regulador de Duarte. En 1956, el director de la Universidad de la Concepción, don David Stinking, decide poner en marcha el proyecto de restauración docente, con el fin de resolver uno de los problemas que hasta hoy tiene la universidad, en el cual consiste en ampliar la zona para poder albergar a más estudiantes y con la llegada de nuevas carreras de tipo técnico y científico. Debido a esto, el director plantea una ciudad universitaria en donde se construyan nuevos edificios u espacios y desestimar lo que sería la concepción de la universidad. Así como el arquitecto Emilio Duarte comienza con lo que sería el plan regulador, el cual consiste en un proyecto de restauración, y este encuentra un doble sentido para el planteamiento urbanístico de la universidad. El primer punto tiene que ver con un fundamento en la visión esencialmente arquitectónica, espacial y simbólica de una nueva universidad, y por otra parte, una justificación en la visión conceptual de la universidad integrada. Es decir, que el planteamiento de Duarte consiste en generar una nueva universidad, pero mantener algunos elementos ya existentes para fortalecer la integración de la universidad. Para el diseño y construcción de la universidad, Emilio Duarte plantea algunos puntos esenciales en los cuales se destaca mantener el carácter de la planificación general, tener un fácil acceso entre los edificios, aprovechar al máximo los terrenos, la creación de algunos conjuntos nuevos deportivos, mantener unas circulaciones fundamentales, diseñar un sistema de estructuras de acero, forjar y mantener la arborización de la ciudad universitaria y mantener una comunicación de universidad con la ciudad. Primeramente, para la zonificación de la universidad, el arquitecto contempló algunos espacios abiertos como ejes articuladores, de las cuales se destacan el centro foro abierto, el foro cubierto, el aula magna, el teatro, la CA de la universidad y el centro deportivo. Finalmente tenemos el foro abierto, que es un elemento central del plan regulador, junto con la plaza central.
El foro lo que hizo fue abrir un paso importante, tanto simbólico como político, de la universidad para lo que sería el disfrute de la comunidad. Sin embargo, alrededor de este se estimaba construir el edificio de química y biblioteca, pero finalmente el de biblioteca se construyó donde hoy está el edificio de la Dirección de Planificación e Informática. Su construcción. La construcción de los nuevos edificios se basa en una estructura de acero y losas livianas, además de una trama de módulos en forma de esqueleto. Los edificios de Tudor buscan básicamente que todo sea integrado y que todo forme finalmente un carácter. El edificio de Pare. Considerado un hito de la arquitectura latinoamericana moderna, el edificio Cepal es construido a partir del año 1996 por el arquitecto Emilio Duarte, en contribución con otros arquitectos, ubicado en la comuna Vitacura, en Santiago de Chile, en un terreno que bordea el río Mapocho. Tiene una amplia estructura de hormigón armado sostenida aproximadamente por 28 pilares y un interesante juego de volúmenes, como lo podemos observar en las imágenes. En esta obra lo que se distingue es la horizontalidad, el cual refleja claramente lo que son las ventanas corridas y las proporciones de sus volúmenes, además de la utilización de los materiales propios del lugar, como lo son la arena y el ripio del río Mapocho. Esto es lo que pone en manifiesto la relación de lo que sería lo construido con el lugar donde se emplaza. Entre lo que más se distingue es la gran entrada en forma de oval asimétrico, hecho en hormigón. Por otro lado, el diseño del edificio es inspirado en la arquitectura española y su concepto se enmarca en un patio central, en donde se ubican los espacios más importantes, lo que sería la sala y los restaurantes, para formar finalmente un anillo. En él se adhiere elementos como lo es un espacio en forma de caracol que corresponde a las veces de un auditorio. El diseño del auditorio tiene una estructura en sus paredes externas, símbolos que narran la historia y la cultura de América Latina. La cima resulta atractiva tanto por la vista panorámica que este contiene, como por el efecto acústico de eco y la iluminación que allí se produce en ese espacio. Para el diseño de la planta baja del edificio, lo que plantean es una planta libre para finalmente generar transparencia. Fernando Salinas fue un arquitecto, diseñador, pintor, teórico, urbanista, funcionario y poeta cubano. Empleó esta base multifacética para todos sus trabajos, en donde se mostraba preocupado por el hombre, la cultura y la interdisciplinariedad como principio para llevar a cabo sus proyectos y el estudio de los mismos. Desde sus inicios se resaltó su suma posición y una postura que se transformaría en la teoría central de su pensamiento arquitectónico, que era la cultura ambiental, que sería entendida como el conjunto en integración de todas las escalas de diseño, que terminarían convirtiéndose en uno de sus principales aportes al contexto urbano. Para la época de trabajo de Salinas, el movimiento moderno se encontraba en pleno apogeo. Mostró dentro de sus ideales con prioridad hacer más es menos, o los principios del cambio y el crecimiento, el de adaptabilidad y el de flexibilidad. Entre sus obras destacaba sus ideales, la preservación de la cultura colonial cubana en sus obras y como factor importante la influencia de la arquitectura organicista. Por otro lado, Salinas empleaba la práctica de trabajos con proyectos de edificios prefabricados de vivienda, entre ellas las que se pueden resaltar su obra realizada en Tallapiedra, en la ciudad de La Habana en 1960 y en el reparto de las campanas en Manicaragua. Dentro de sus obras podemos destacar la Casa Higinio Miguel, en donde se observa tanto una evocación de la arquitectura guartiana como la revalorización de elementos de la arquitectura cubana del periodo colonial.
En ambos casos accede a emplear ciertas características, pero no como copia, sino que se basa en un estudio reinterpretado de esos referentes. La obra presenta una cubierta plana apoyada directamente sobre los muros y termina arriostrada por medio de los dinteles que son acanalados. Lo que buscó fue brindar de cierta flexibilidad con la configuración de los cierres de muros y de la carpintería. Algunas características en esta edificación son el uso de muros de ladrillo a la vista, en contraste con los elementos de hormigón armado, zapatas, columnas, dinteles, losas de color blanco. Con el área disponible para la construcción, se le permitió diseñar una planta articulada, organizándola en 3 bloques yuxtapuestos entre sí, en torno a un patio interior que se situaba hacia el centro, aprovechando la orientación más favorable para la edificación. El autor toma rasgos del hábitat colonial cubano, que es de donde proviene el patio interior que observamos en la imagen, con el que relaciona la mayoría de los espacios. Aquí establece una conexión con la tradición de la casa colonial. Dentro de sus premisas surgen nuevas bases estéticas con las que incluye la curva y la plasticidad de la forma, aunque esto está ligado a la interpretación del paisaje basado en la realidad cultural. Por otro lado, el diseño y disposición de las columnas evidencian la expresión estética de la estructura, así como también los voladizos que se producen con base en la lógica compositiva a nivel de planta, sustentada en ese uso reticular que puede deberse a la influencia de la obra de Gurwright. A través de su arquitectura, también se pueden evidenciar en su obra la búsqueda que lo acercan a conceptos como la repetitividad, modularidad y flexibilidad, desarrollados más ampliamente por Salinas en la década de los 60. Otra obra que hace parte de su legado es la empresa mecánica agrícola. A primera vista se observan que estas instalaciones muestran una gran expresividad, en donde se ordenan las plantas circulares, donde es notoria la ruptura de la ortogonalidad mediante bóvedas, cúpulas y techos verdes. Salinas incluye aquí su lenguaje de diseño combinado con una particular libertad creativa, donde enseña su destreza. Aquí cabe resaltar que añade interpretando influencias de la época como la sensualidad de los estilos propios y la materialidad, que se ve reflejado en las superficies curvas y lisas de color blanco. Se considera una de las obras más gestuales de representación que las anteriores que había realizado el arquitecto. Formalmente construye el inmueble de laboratorios y oficinas que aparece en el interior de la rotonda circular. Con relación a otras obras surge esa diferenciación con lo hecho antes de 1957, donde resalta como elemento predominante las superficies lisas sobre los elementos verticales. En esta obra, el arquitecto intenta transmitir una representación simbólica de hojas y frutos. Partiendo de esto, su composición planimétrica se basó en un sistema de círculos 3 de mayor radio que conforman un triángulo equilátero. A partir de su experiencia, descubre dentro de su diseño nuevos recursos como lo es la repetición concéntrica, creando así una superficie esférica que termina rompiendo la ortogonalidad de los planos verticales, y lo que produce es una continuidad a través del perfil del terreno. Esta obra, así como algunas de las otras realizadas, representan esas cualidades características de su arquitectura, que había dado a conocer como su sello personal. También asume la expresión de libertad a través de la composición formal, como lo es el círculo. No significaba un interés por esa figura, sino que se convertía en una estrategia compositiva para hacer esas representaciones vegetales dentro de su universo figurativo de la cultura ambiental. Marina Weissman, 1920-1997, arquitecta argentina. Desde sus inicios demostró su preocupación por defender el patrimonio de las ciudades, no solamente desde sus críticas y enseñanzas, sino también como parte activa en estos procesos. Un ejemplo de esto es cuando ella decide renunciar a la asesoría municipal en 1970, cuando deciden demoler la casona del pintor Emiliano Gómez Clara, donde ella con firme decisión se oponía. Esta se encontraba ubicada
donde en la actualidad se encuentra la Plaza de la Independencia de Córdoba. En 1974 accedió a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, donde creó el Instituto de Historia y Preservación del Patrimonio, conocido hoy como el Instituto Marina Weissman. Con esto se origina un grupo de trabajo para intervenir en obras patrimoniales de la ciudad. Esta arquitecta fomentaba núcleos de discusión donde evocaba la crítica y el rechazo sobre la destrucción del patrimonio, el impacto del movimiento moderno en nuestras ciudades y los modos propios de aproximación a estas problemáticas, que era la realidad que se vivía en Latinoamérica de la época. En estos seminarios, la búsqueda de la identidad regional pretendía ser una respuesta desde el ámbito de la arquitectura para contribuir al desarrollo social y económico en el difícil contexto político y socioeconómico que atravesaba la América Latina de la década de 1980, que estuvo marcada por las crisis económicas y los procesos redemocratizadores que siguieron a la abolición de las dictaduras militares. De la misma manera que lo hicieron otros intelectuales de la época de 1950, Weissman reivindicó la existencia de una expresión americana que criticaba la copia indiscriminada de pautas culturales y defendió la necesidad de mirar hacia las producciones arquitectónicas propias para encontrar en ellos las soluciones a los desafíos contemporáneos de la arquitectura y el urbanismo. Para Weissman, estos paradigmas de la posmodernidad habían tenido amplias repercusiones en el ámbito de la arquitectura. Por una parte, habían validado la fragmentación de las narrativas históricas universales a favor de la construcción de las narrativas múltiples, tema que la motivó a escribir el libro El interior de la historia en el año de 1972, en el que precisamente se propuso desarrollar herramientas historiográficas aplicables a las particularidades del devenir histórico de la arquitectura en América Latina. Por otro lado, argumentaba que en este pluralismo cultural había legitimado la búsqueda de sistema de valores en otras tradiciones, con lo que se había conseguido un relativo reconocimiento y reivindicación de las culturas nacionales o regionales como base positiva de búsqueda de la identidad. Weissman produce sus investigaciones a partir de estudios para entender la arquitectura en nuestra oscura parte del planeta. Plantea aquí la necesidad de fundar un campo teórico sólido para la nueva arquitectura que se estaba desarrollando en ese entonces, pero esto se debía dar a partir de un análisis crítico que se adecuarán a las condiciones, al tiempo y al lugar. Reflexiona y fomenta una adopción acrítica en este periodo en donde se presenta simplemente una inequívoca caracterización de estilos europeos con una ligera fase de decadencia. También critica que los latinoamericanos y su trabajo donde periodizan la arquitectura en este continente con las definiciones europeas, donde admite que hay una dependencia de esas definiciones de periodos. Advierte también acerca de las formas e ideas de arquitectura, que éstas no llegan como producto terminado, sino que solo fueron un proceso de transculturación e ideas traídas del exterior, donde los conceptos europeos se fueron interpretando de una manera independiente según las circunstancias locales. Termina aportando aquí que fueron los factores económicos y políticos y otros extraarquitectónicos los que fijaron las discontinuidades y permanencias de los mismos. Por último, Weissman también señaló que entre las teorías revalorizadas por la cultura postmoderna estaba el regreso a la historia y a la vida urbana en la ciudad tradicional, y que la traslación de dichas ideas al medio latinoamericano contó con logrados ejemplos de revalorización del patrimonio arquitectónico. Otro estudio investigativo es su libro titulado La estructura histórica del entorno, en donde toma una posición que está fundada en el significado ideológico de la arquitectura, donde esta arquitectura está en crisis como disciplina. El rol del arquitecto
desde su formación e inclusión social y hasta la práctica social de la arquitectura, cuando solo el saber profesional determina la calidad o las variables de la inclusión de otras temáticas como la arquitectura doméstica, la arquitectura rural e industrial o la arquitectura espontánea. También establece la necesidad de reubicar a la arquitectura en un nuevo contexto, en donde toda su estructura pueda ser leída y entendida desde la historia. Todo esto a partir de una crítica sobre las categorizaciones ya existentes y sobre los principios que ya habían sido aceptados. Por otro lado, hace referencia a la instrumentalidad de la ideología, en donde las nuevas tecnologías han puesto en duda la profesión por su impacto generado sobre ella. Hace énfasis en que estas modernas tecnologías con posibilidades infinitas solo abren lugar a una arquitectura sin historia, sin identidad y desalineada. Es por eso que se esmera en fomentar la recuperación de la historia desde la ideología.